debe de ir, hermano, y predicar el Evangelio a donde usted esté, en China, en Roma, hermano, en la India. Usted, si es cristiano, debe de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso fue una comisión que Dios nos dio en Mateo 28, ¿sí? En el verso 19. Por tanto, id, ¿y qué dice? Prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? De las que Jesús les enseñó, ¿no? ¿Sí o no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que fin del mundo, hasta el fin del mundo. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces no hemos entendido ni por qué nos decimos iglesia o cómo estamos aquí por iglesia, y eso es algo lamentable, mis hermanos, porque hoy en día, pues, hay muchos lugares donde se predica el Evangelio. ¿Y cuál es la finalidad de la iglesia? Ir a hacer marchas, ¿no? Hacer tardeadas para los jóvenes, ¿será? ¿No? Tener encuentros y encuentros y reencuentros. ¿Cuál es la finalidad de que usted se reunió aquí? ¿Cuál es el propósito? De exaltar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Mire, normalmente tal vez usted no ha estado trabajando en establecer las obras. Usted prácticamente está en una iglesia que tiene visión, tiene propósito y tiene misión y comisión. ¿Sí, hermanos? El cristiano promedio normalmente sabe que se congrega o que se tiene que congregar, ¿sí? Pero como nosotros hablábamos hace 8 días, usted no está de más aquí. Usted tiene que involucrarse en qué. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué te gusta para Cristo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Alabarlo. Y ese es el propósito de todas las personas creadas. Alabar a Dios. ¿Qué le gusta para Dios, hermana Carmen? Alabar a Dios, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? O sea, todos tienen visión, tienen propósito, ¿no? Hay quienes dicen, a mí me gusta la oración, ¿verdad? Entonces, todos tienen, hay quienes dicen, no, a mí me gusta enseñar, ¿no? ¿Sí? Y hay quienes dicen, a mí no me gusta nada. No, voy porque me llevan, porque si no, la verdad, yo me quedaría en mi casa rascándome la panza viendo un Chavo del 8. Ahí, hermano, cuando hay ese tipo de pensamiento, hay un peligro, ¿sí? Porque quiere decir que no hemos nacido nuevo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros ya empezamos a tener visión, cuando nosotros ya empezamos a tener anhelos, cuando nosotros ya empezamos a tener una búsqueda, así como una meta, entonces tenemos que empezar a desarrollar en esa vida, ¿no? Por ejemplo, Emil, pues ya sabe, ya está involucrado en clases de teclado, ¿no? O sea, él está desarrollando clases de teclado. Igual otros hermanos ya están desarrollando un instrumento, ¿no? Entonces todos ellos empiezan a buscar, ¿no? Los medios, ¿no? Aquellos que quieren enseñar, pues mínimo tienen que estar involucrados en qué? En un discipulado, ¿no? ¿Sí? Y hay discipulados en la iglesia, ¿no? O sea, hay discipulados en los cuales usted puede estar involucrado y puede crecer, ¿no? Ahora usted dice, pues es que a mí me gusta la oración, pues están los servicios de intercesión y están las vigilias de oración. Entonces, usted debería de estar involucrado en todo ello, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos visión, tenemos condición en Cristo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Amén. O sea, hay un propósito del Señor. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que la iglesia hace, sin excepción algunas, hermanos, sí, es exaltar el nombre del Señor Jesús sobre todas las cosas, ¿sí, hermano? Cuando nosotros no hemos entendido esa parte de nuestras vidas, y normalmente somos movidos, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos un caminar, en nuestro caminar cristiano, empezamos a entender que el Señor tiene el control sobre todo y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, hay visión, hay comisión, hay propósito. La visión en la iglesia es que cada uno de ustedes tenga el sentir de Cristo, ¿sí? Tenga el pensamiento de Cristo, ¿sí? ¿Sí o no? Porque imagínense,
usted viene a la iglesia cada 8 días y sigue pensando como Juan Camané. Pues no, ¿verdad? Masca chicle, baila tango, ¿no? Y tiene todas las demás cosas y defectos del hombre, ¿no? Entonces no puede ser como acá. Usted tiene visión, usted tiene condición. ¿Sí se entiende, hermanos? Ahora, fíjense, cuando yo empiezo a entender el propósito de Dios, es exaltar al nombre del Señor Jesús sobre todas las cosas. Puedo ocupar mi voz, puedo ocupar mis talentos, puedo ocupar mis dones, puedo ocupar mi tiempo, puedo ocupar todo, porque todo lo hago ¿para qué? Para exaltar a Dios, ¿sí? Todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia, hermanos, ¿sí? Están para exaltar a Dios sobre de todo. Ahora, hermanos, ¿sí? Nosotros hace 8 días entendíamos un perfil doctrinal que la iglesia debe tener, es decir, un desarrollo sistemático en el cual yo voy a ser instruido y fortalecido y desarrollado. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hablábamos que dentro de ese perfil doctrinal que yo debo de tener y debo de entender, hermanos, sí, no solamente hay 5 doctrinas esenciales o vitales. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas vitales, hermana Carmen? Conocer la doctrina de la salvación, la de la santificación, el bautizo del Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo. Amén. Fíjense bien, hermanos, ¿eh? Tenemos 5 doctrinas vitales, o sea, esenciales, que toda iglesia, hermano, en la vida del cristiano debe de vivir. Justificación. Usted debe de entender la doctrina de la justificación. Ahora, mire, cuando usted empiece a entender la doctrina de la justificación, hermano, ¿sí? Esas son doctrinas básicas. O sea, todos los cristianos, sin excepción, deben de entender que han sido, ¿qué? Justificados. Romanos 5, verso 1. No puede ser, se me ve todo el tiempo en el repaso, gloria al Señor, ¿verdad? Ese es un detalle. Romanos 5, verso 1. ¿Quién dice yo? Romanos 5, verso 1. A ver, yo. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libres ya de culpa, eso significa justificado. A ver, Jared, por favor. Romanos 5, 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice justificados o libres del pecado. Eso es justificarse. No tenemos ya pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos redimió de los pecados. Su sangre nos lavó. ¿Sí, hermano? Entonces, si usted entiende la doctrina de la justificación, ¿verdad? Usted va a entender la doctrina de la regeneración. Ya entramos en muchos detalles. ¿Se acuerdan que hasta nuestra hermana Azucena nos dijo que eso ya era para otro nivel? ¿Sí? Entonces, pero es esencial que usted lo sepa. ¿O no? Yo entiendo que sí, ¿no? Mire, muchos cristianos, hermanos, no saben que han sido justificados. ¿Y por qué cree que viven condenados? Es que yo hice tantas cosas, merezco la cárcel, ¿no? O bueno, dicen, merezco el infierno, ¿no? Y a veces decimos, es que yo hice, ¿qué hizo? ¿En qué tiempo está? Yo hice, ¿en dónde? En el pasado. Y dice la Escritura, el que está en Cristo es ¿qué? Las cosas viejas y todas son hechas. Entonces, en Cristo usted ha sido justificado. Cuando usted viene a Cristo, usted ha sido ¿qué? Justificado. Diga, ya no hay pecado en mí. Ok, fíjese, como usted sabe que ya no hay pecado en usted, usted puede decir, es que yo fui muy malo, muy mala. No, es que yo no, si usted me hubiera conocido realmente su vida pasada, a un pastor, hermano, sí, pues realmente no tiene peso. ¿Por qué? Porque ahora lo ven ¿quién? En Cristo. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso cuando viene un cristiano y dice, es que yo hice, a un momento, hermano, ¿qué acaba de decir? ¿Yo qué? Yo hice. Entonces, ¿dónde quedó? El problema es cuando usted cristiano está haciendo de las suyas. Ahora, pese bien las cosas. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia o se reúnen cada 8 días, pero no son salvas. ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, ¿por qué?
Porque el temor de Dios no está en ellos. Ay, nos vamos a meter en detalles, ¿verdad? Miren, vayan ustedes a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ya entramos en el tema, hermanos, porque ya creo que me voy a quedar aquí, ¿sí? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10, hermana Carmen. Así como que se tomó su Pancho Pantera en la mañana. 1 de Juan, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ándale, ¿ya se dieron cuenta? A ver, versión 60, Carmen. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, hermanos. Fíjense bien esa realidad y ese peso tan grande que hay ahí. Si usted nació de nuevo, usted no está practicando ¿qué? ¿Sí? Otra vez, hermana, su traducción que ahí dice algo bien importante. Fíjense bien. ¿Sí? Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí? Dice, no puede seguir pecando porque la vida de Dios ¿en dónde está? En nosotros. Entonces cuando usted dice, no, pues es que ese hermano hasta toca un instrumento o toca la guitarra, pero sale y hace de las suyas, entonces ¿qué es lo que se está moviendo? Un talento. Pero la vida de Dios no ¿qué? No está en él, porque si no, no estaría viviendo del pecado. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? Entonces, el pecado se caracteriza porque hay una práctica en ellos, es decir, se hace de ¿qué? De continuo, ¿sí, hermano? Ay, Dios mío, a ver, vamos a entender esto. ¿Qué es un pecado muy común que se vive día a día? Ay, cualquier así como diciendo, ¿qué me va a decir, hermano? Miren, hermanos, normalmente el estar en contienda, la mentira, pues no se diga, ¿sí? Yo no fui, ¿no? Ni te escuché cuando casi se lo gritaron en el oído, ¿no? Entonces, eso es algo que se hace de continuo. Ahora, miren, todos esos son pecados. Por mínimos que parezcan, a final de cuentas es pecado, ¿sí, hermano? Ahora, fíjense bien, pero hay pecados más gravosos, y ahí lo está diciendo. Todo el que no vive en justicia, ¿sí? Es decir, que no guarda la palabra de Dios, que no vive el testimonio, que no vive una vida de misericordia, pía, limpia, ¿sí, hermano? Dice que no ama ¿a quién? A su hermano. No puede ¿qué? Hermano, pero tiene 30 años de cristiano, da clases en la escuela dominical, pero una cosa es que le den un manual y que lo lea, y otra que la vida de Cristo está en usted. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Porque mire, no sé, a ver quiénes son bien chichos para las matemáticas, ¿sí? Que levanten la mano. Bueno, allá mi hermano Jared es bueno para eso. Entonces, si a usted le dan un manual de matemáticas, ¿puede dar una clase, sí o no? ¿No? Entonces, fíjense bien, hermanos. Si a ustedes le dan un manual de cristianos, ¿puede dar la clase o no? Ahora, fíjense bien, claro que puede dar una clase cristiana con un manual, ¿sí o no? Sí, porque ahí le dice justificación, versículo, todo, y usted lo dice. Pero ahora, fíjense bien, eso tiene un peso, ¿sí? Usted lo puede dar, pero la vida realmente se manifiesta.
Es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hermano pues estudió economía, ¿no? Entonces él tiene papeles de economía, de economista, ¿no? Sí, ¿no, hermano? Por ahí va la idea, si es economista, ¿no? Entonces, fíjense bien, hermanos. Entonces, él tiene un documento, usted tiene un papel que lo avala que es cristiano. Como tal, tiene más que un papel y es la sangre de ¿qué? Ay, Señor, gracias. Entonces, fíjese bien, usted tiene la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted viene y da una clase, usted no puede dar una clase simplemente por darla. Y si sí pasa, hermano, claro que puede pasar, porque hay muchos hermanos que tienen carisma, ¿sí? Hay muchos hermanos que son elocuentes, que ni saben lo que le están diciendo, pero le están diciendo cosas, y no miren a mí, no es cierto, nada más. Pero o sea, tienen elocuencia, ¿sí, hermanos? O sea, tienen base, tienen gracia, y entonces los escuchan, pero su vida afuera no manifestó el temor de Dios. ¿Qué le falta? Renacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no vive en la palabra de Dios. Es decir, no estudia la palabra de Dios, simplemente está agarrando un ¿qué? Un manual. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando? Un don, un carisma en él. ¿Sí se entiende? Pero no tiene la vida. ¿Sí vamos bien, hermanos, o no? ¿Sí, hermana Marta, o no? Ok, fíjense bien, porque muchas veces es un carisma, ¿sí? Hay a quienes se les da a tocar la música, hermano, pero fácil y rápido. Sí, en verdad. En verdad, hermano, tocan música y todo. A ver, ¿en qué tono está la voz de este hermano? Ah, está en este. Pues rásquele, ¿no? Es muy fácil todo. Pero vivir ya una base de adorador es otra historia. Porque el adorador, ¿dónde se forma? En lo secreto, en la intimidad con Dios. Imagínese usted pasándose, tocándole horas y horas a Dios. Usted va a salir con un aroma totalmente diferente. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros entendemos la doctrina de la justificación, o sea, nosotros ya no practicamos ¿qué? El pecado. Entonces nacimos como de nuevo. Cristo está en mí. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí o no? Yo quiero que le quede bien claro esto, porque si dentro de 8 días le pregunto, ¿qué vimos? Y usted dice, híjole, no, ni me acuerdo, no vine. Les voy a tomar una foto, porque luego a mí se me va. Voy a decir, no, aquí sí vino, hermano. Estaba sentado ahí, es más, estaba dormido, eso fue el problema, me va a decir. Entonces, esa es una realidad, hermano. Dentro de esas doctrinas básicas, elementales, de un perfil doctrinal dentro de la iglesia, debe de existir esa doctrina de la justificación. Ahora, tomando ese punto en cuenta, dice que el que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, no hace pecado de continuo, porque la vida de Dios está en ¿qué? Note usted la palabra, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? A ver, vaya usted a 1 de Juan capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. 1 de Juan. Esto es importante. Si usted lo puede leer. Sí. Fíjese bien, Primera de Juan. ¿Sí? ¿Todos traen Biblia, verdad, hermanos? Ok. Fíjense bien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, 12 y 13. Pensé que ya se había olvidado el hermano. ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Ok, Primera de Juan 5, 11 y 12. A ver, 5, 11, 12 y 13. Y en este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito y a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Ahora fíjense bien. Cuando usted viene a 1 de Juan 3, verso 9, dice que la vida de Dios está en ¿quién? ¿Y quién es la vida de Dios? Jesús. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría usted pecar cuando Jesús mora en usted? ¿Sí?
¿Cómo podría usted pecar cuando Jesús, hermano, es el que lo dirige, sus pensamientos, su sentir está en usted? ¿Ya se dio cuenta? Entonces, por eso, ese verso, hermano, el 10 del 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, es que se está muy entendible. Vean lo que dice. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Dice, por lo tanto podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes los qué. ¿Podemos qué? Podemos identificar. Por eso a veces cuando a mí me dicen los hermanos, no, que le digo, pues no es que no es cristiano. Y se me quedan viendo, pero si es el siervo de la nación. Ah, bueno, entonces es el deportivo de Catepec, ¿no? Pero no es el siervo de Cristo, ¿sí? Porque hay características del siervo de Dios bien acentuadas en la Biblia. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, por eso cuando nosotros, no, pero es que si es cristiano, le digo, a ver, entonces está en un proceso, ¿sí? Está en un desarrollo, ¿sí? Y ese desarrollo es la doctrina de ¿qué? De la santificación. Amén. A ver, ¿quién dijo santificación? ¿Jonathan? No, ¿verdad? Fue mi mujer, no, o sea, fíjense bien, hermanos. Ese se le llama un proceso de ¿qué? Santificación. Ok, ¿por qué? Porque es un niño espiritual. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. 1 Corintios 3, verso 1, 2 y 3. Jonathan. 1 Corintios 3, verso 1, 2 y 3. Fíjense bien cómo dice esta traducción que tiene el hermano, que es la de Dios habla hoy, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta traducción. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente, por gente guiada por el Espíritu, sino como a personas con criterios puramente humanos, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían dirigir la comida fuerte y ni siquiera pueden dirigirla ahora. Amén. Fíjense bien, hermanos. Dice que ellos tenían ¿qué? Criterios meramente humanos. Ok. Vamos a ver esos criterios meramente humanos. A ver, David. Verso 1 y 2. 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como pintores, sino como formales, como niños en Cristo, hoy de haber leche y no vengan porque aún no hagan estas cosas y no se quisieran. Verso 3. Porque aún sus caballos pueden habiendo entre nosotros ellos contiendas y indecisiones, pero sus carnales lo veis como hombres. Fíjense bien. Dice que son ¿qué? Los criterios meramente humanos. ¿Qué son? O vida carnal. Sí, pero ¿qué es? Pleitos, celos y ¿qué? Contiendas. ¿Sí dice así? Sí, ahora fíjense bien. Pleitos, celos y contiendas. ¿Dice así? Ok. Disensiones. Pleitos, celos y ¿qué? Disensiones. Escúchenlo. Pleitos, celos y ¿qué? Ok. Es que usted quiere más a aquel hermano que a mí. Usted tiene consentidos, pastor, ¿no? ¿Qué está manifestando? Celos, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces contiendas. Que le gusta ¿qué? Contender, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermano. ¿Entre hermanos hay contiendas? Y no quiere decir que no sean familia, ¿cierto o no? Ay, hermanos. ¿Entre hermanos hay contiendas, hermano? ¿Sí? Mire, hermano, hace años, cuando yo todavía no era salvo, yo me juntaba con los 7 enanos. No, sí, porque eran 7 hermanos y los 7 hermanos eran chaparritos. Entonces le decían,
Vamos a la casa de los 7 enanos, ¿no? Y ellos se peleaban a golpes, hermanos. Pero hasta se azotaban la cabeza en el piso. Yo veía eso y hasta me espantaba. Porque yo tendría como unos 10, 11 años. Y entonces, como en ese entonces crecíamos muy silvestres, sí, estábamos en la calle, o sea, hermanos, no había el cuidado que ustedes ahora tienen, en verdad. Luego, como papás, hasta exageramos, ¿verdad? Que no salga el sol porque se me pone moreno, ¿no? Se me va a aprietar y luego, ¿sí? Van a decir que no es mi hijo. No, porque hasta ojos azules tengo. Claro, Dios lo perdone. Pero miren, a veces está la exageración, pero así era, hermanos. Yo vi pleitos entre hermanos, pero severos, ¿sí? Y bueno, no se diga con los primos, ¿no? Ustedes debieron de haber conocido la casa de los ratones, porque no solamente existía la casa de los enanos, sino la casa de los ratones. Hermanos, ahí había un pleito y salían todos, primos, primas, todos, se peleaban. Pero cuando ellos tenían un pleito, hermanos, se daban hasta con la cuchara. En verdad que sí. Y hermanos, en verdad, cuando nosotros venimos a Cristo, usted puede ver que hay como una fricción entre hermanos, ¿sí o no? Entonces, cuando llega el ministerio pastoral, normalmente va a llevarlos a ¿qué? A llevarles el aceite y a suavizar ¿qué? La herida, a darles consejo, a darles dirección, ¿sí o no? Entonces, ellos empiezan a ver, es decir, están en un ¿qué? En un proceso, o sea, van a ser ¿qué? Santificados, porque realmente ellos nacieron, ¿sí se entiende? Ellos nacieron, ellos anhelan las cosas de Dios, ellos anhelan la vida de Dios, ellos quieren parecerse ¿a quién? A Cristo, pero hay aquellos que no han nacido, porque su deleite siempre está en las cosas de ¿qué? Entonces, cuando usted ve estas fricciones, estos celos, es dentro, ¿sí? Pertenecen a la casa, no los ve usted en el mundo haciendo y deshaciendo, ¿sí se entiende, hermanos? ¿Sí? Entonces es muy diferente. Entonces ellos viven un proceso de ¿qué? De santificación, y a diario usted está en ese proceso de santificación, ¿sí o no? Bueno, mire, aunque usted no lo crea, usted tiene una batalla diariamente. Gálatas 5. Ay, Señor, ¿qué? Gálatas 5. Ya ven que les dije, aquí me iba yo a tener que quedar, porque los vi así como muy confusos en toda su vida cristiana. No es cierto. Gálatas 5. A ver, mi buen Israel, Gálatas 5. Déjame encuentro porque está bien, y tengo el cristiano. No parece cristiana, hermano. Gálatas 5, verso 15 y 16. Gálatas 5, verso 15 y 16. ¿Ya llegó? ¿Sí? ¿Ya casi llega? 15 y 16. 5, 15 y 16. Pero si no mordéis y no coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5, 15, 15. Ah, sí. Ok. 15 y 16. Sigue. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. ¿Ya se dieron cuenta? A ver, el 15, hermana Carmen. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ay, ¿ya vieron? ¿Otra vez? Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Si están mordiéndose, ¿verdad?
¿A cuántos hermanos ha mordido en esta semana? No, sí, ahí dice eso, ¿no? ¿Sí? O sea, no literalmente que usted los esté, pero es decir, se los está comiendo, ¿sí o no? ¿Ya viste ese ser humano? ¿Sí? No, hermano, y eso que usted es poquito, fíjese que si usted lo conociera, ¿sí? ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Sí o no? Ahora, dice que si se están mordiendo y se están, ¿qué, hermana? Devorando. Devorando, óigalo usted. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, ¿por qué ocurre eso? Vean ustedes cuidadosamente el versículo 16. Dice que ustedes se comen o se muerden y se devoran, corre el peligro de ¿qué? De destruirse. Ahora, ¿note usted lo que dice el verso 16? Sin ver cómo nos metemos en este detalle, ¿verdad? A ver, hermana, a ver qué sí. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está. ¿Qué es lo que los está llevando a hacer esa actitud? ¿Cuál? No, fíjense bien, otra vez, con calma, hermana. Respire y déselos despacito para que lo escuchen. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que los lleva a comerse? La naturaleza pecaminosa. Entonces le dice, tengan cuidado de que sean guiados. ¿Por qué? Hermano, ¿usted se da cuenta cuando es guiado por el Espíritu o cuando no? Dígame usted, ¿no hay días que se siente usted cristiano de veras? No, sí, hablando así, o que usted diga, ay hermano, ¿qué está diciendo? ¿Hay días que usted siente que toca el cielo? A ver, hermana Marisol, ¿hay días que siente o diario está en el cielo usted? Eso es todo, mi hermana, diario está ahí, ¿eh? Pero no sabemos si en el segundo o en el tercer cielo, no es cierto, hermano. Gloria a Dios, pero mi hermana está en el cielo. Ahora, pese la realidad, que dice que tengan cuidado de ser guiados, ¿por qué? No. Que todo lo que tú hagas siempre esté guiado por el Espíritu. Ahora fíjense bien, ¿el Espíritu te lleva a tener fricción con el hermano? No. Entonces, ¿qué es? La naturaleza pecaminosa. Dios vivificó su Espíritu, ¿sí o no? Usted recibió a Jesús como Señor y Salvador y su Espíritu fue vivificado. Entonces ahora usted tiene un contacto más directo con Dios, porque a través de esa vivificación del Espíritu, usted tiene un anhelo ¿de qué? De leer la Biblia, de orar, de ayunar, de adorar a Dios, de tener tiempo con Dios, de venir a la iglesia, de buscar las cosas de arriba. ¿Sí, hermano? ¿Sí se entiende? Ahora, el alma, ¿qué fue? ¿Qué le ocurrió al alma? ¿Se qué? ¿Se separó? No, ¿qué le pasó al alma? ¿Qué le pasó al alma? ¿Qué dijo? ¿Qué dice yo? ¿Cómo? ¿Se fue al cielo o al infierno? No, espérense, hermanos, apenas recibimos a Jesús, todavía no nos morimos. Fíjense bien, el alma fue justificada, ¿sí? El alma fue justificada, ya no tiene pecados, ¿sí o no? Ya no está en condenación. Oído, mis amados hermanos, porque esto es kindergarten para el cristiano, ¿sí? El alma fue justificada, ¿sí? Entonces, usted ahora es acepto en el Padre, porque usted ya no quiso vivir una vida alejada de Dios, ¿sí se entiende? Usted ya no quiso hacer lo que usted quería hacer. Usted vino otra vez a sujetarse ¿a quién? Al Padre. Por eso es que el Señor lo reconcilió con Dios, ¿sí? Porque en usted ya no hay pecado. Y entonces la carne es este cuerpo. ¿Qué le pasó, hermano? A ver. La carne delante de Dios, hermano, va a vivir un proceso. Escúchelo. ¿Qué es lo que necesita la carne? Santificación. ¿Mediante qué? Mediante la palabra, sí, pero ¿mediante qué? Espérenme. La palabra va a hacer en su alma una diferencia. ¿Por qué? Porque lo va a instruir en la vida de Dios. ¿Sí vamos bien, hermanos? ¿Sí, hermana Marisol? ¿De veras?
Ya usted dice, sí, ya me parece el de Roberto. Pues sí, pues ya no me queda otra. ¿Sí se entiende? O sea, la carne, ¿qué necesita para ser sujetada? No, ¿qué necesita? Los clavos, ¿sí o no? Ok, necesito la cruz, mi carne necesita la cruz, ¿por qué? Porque si me zafo, el pecado está ¿en dónde? En la carne. Ahora fíjese bien lo que dice el verso 17. ¿Sí se entiende, hermanos, o no? ¿Sí? Fíjense bien, por favor, hermanos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a leer la versión 60, por favor, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Fíjense bien, aquí está diciendo la carne y ahí la naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. ¿Se entiende? ¿Qué es la parte que sigue con la infección del pecado? La carne. Entonces la carne necesita ¿qué? La cruz. ¿Sí o no? Y a veces la carne dice, ay, hoy reventón, hoy es viernes social y los pies día de cha-cha-cha. ¿No? Entonces es ahí, hermano, donde empieza la situación difícil. ¿Sí? Porque mientras usted la tenga crucificada, dice que la carne se opone a las cosas del espíritu y el espíritu se opone a ¿qué? ¿Ya se dio cuenta que entonces usted tiene una lucha diaria? ¿Sí? Usted tiene una lucha diaria, entonces por eso usted necesita la santificación, y esa santificación va a ocurrir a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que, ¿ya se entendió? ¿Sí? Entonces, el cristiano que lee la Biblia está del otro lado, hermanos, sinceramente. Un cristiano que lee la palabra de Dios empieza a limpiarse, a purificarse, a lavarse, ¿sí? Ya no se ve en usted, hermano, ¿sí? El chale, el chido, la neta, ¿no? Ya se empiezan a quitar esas palabras. Está bien gacho, hermano, ¿no? O sea, ya no, ya se le quita hasta el chavo banda. Dirían por ahí las personas de antes, ya se le está quitando el oñero, ¿no? Pero cuando nosotros venimos, hermano, a entender esa realidad, a veces pasan años. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia, porque no entendemos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí Dios le está haciendo entender algo al día de hoy? Ahora fíjese bien, yo llevo ese proceso de santificación ¿cuándo? Todos los días. No me diga que no pasa un momento en el día en que de repente se enoja. Y dice, ¡ay! ¿No? Y hay días que se enoja más y dice, ¡ay, ay, ay! ¿No? Y hay días que de plano hace ¡pum! ¿No, hermanos? Explotó. ¿Sí? Y en ese momento, hermano, que usted explota, cuando usted está en la cruz, esa explosión no llevó más que su vida cada vez a depender más de Dios. Pero cuando usted está suelto, se devoran. No solamente se muerden, se devoran. ¿Sí? Y eso puede ser, ¿qué dice ahí? Destrucción. Eso puede ser destrucción. Entonces, ¿ya se dio cuenta cómo nosotros estamos en un proceso? ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? No, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí, hermano? Eso es lo que dice la Escritura. Mire, hasta nos siguió nuestra madre, hermano. No es cierto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, nuestra vida es totalmente transformada. ¿Sí, hermanos? Nuestra vida es totalmente cambiada, porque entonces yo entiendo esa base. Miren, cuando yo entiendo que soy justo, cuando yo entiendo que voy en un camino, hermanos, de santificación, yo puedo recibir la sanidad divina.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no me siento condenado. ¿Sí? Porque no me siento, hermano, indigno. ¿Sí? Porque sé que Jesucristo ya hizo la obra ¿en qué? En mí. Entonces sé que no son mis obras, que no son mis fuerzas. ¿No? Porque hay quienes a veces se sienten mal y dicen, deje hermano, no oren por mí, porque pues me lo merezco. Es que soy pero tan malo, ¿no? No hay hombre más malo que yo en esta tierra, ¿verdad? Y empiezan a decir tantas cosas, hermano, que usted dice, ay, Señor, ¿digno soy o indigno soy? Soy digno por los méritos ¿de quién? De Cristo, ¿sí, hermanos? O sea, no son mis fuerzas, ¿son qué? La obra que Jesucristo hizo, ¿dónde? En el Calvario, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando yo entiendo esa obra de redención, yo estoy expuesto a vivir, ¿qué? Sanidad, ¿sí o no? Ahora, esa sanidad, yo no solamente estoy expuesto a vivirla, porque cuando nosotros hablamos sanidad divina, involucra milagros, involucra, hermano, que en su imposibilidad usted pueda vivir lo sobrenatural. ¿Sí se entiende o no? Pero para eso yo necesito conocer a quién, a mi Dios, en una manera más profunda, saber heredar. Mira, hermano, a veces Dios nos da regalos. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Sí, de sanidad. ¿Cuántos? A ver, denme un testimonio rápidamente de un milagro de sanidad, así que no abarque más de 5 segundos. No, no es cierto. Máximo 2, 1 minuto. ¿Sí? Restauramos mi cuerpo, fiestas urinarias y riñones. Riñones. Coyunturas en los brazos. Coyunturas y brazos. Usted ha visto milagros. Amén, hermana Marisol. De la cabeza. Ahí pensé que Jenny, me acuerdo. No, Sí. de la migraña. Ah, ok. Amén, migraña. Lista para tener bastante familia. Gloria al Señor. ¿Verdad? Esta misma se dice, prepárese, hermana, para tener varios bebés ahí en la mano. Gloria, milagros, hermana Mari. Ya dice, ¿verdad? Le digo, milagro, un milagro que Dios ha hecho de sanidad. Sanó su corazón, amén. Sanidad espiritual, sanidad del alma. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Israel, milagro de sanidad que Dios ha hecho en tu vida. Pues de mi columna y eso, pues luego sí, y Ya no te ha dolido, amén, gloria a Dios. Judá. Pues sí, diga, ¿dónde? ¿Y qué te dice? Ya no los he sentido que está pecado. Amén. Hermana, testimonio de Génesis. Sí, tiene una hija que se llama Génesis, ¿sí? Ah, ok. Sí, hermana, a ver. ¿Qué le habían dicho? Que a lo mejor tenía una hernia y a lo mejor tenía algo en su estomaguito y no nos habíamos dado cuenta. Y luego, Dios la sacó. amén. Y cuando estaba enredada con 20 vueltas en el cuello, no tantas, ¿cuántas eran? 3. ¿Y qué le dijeron? Que ella venía para las de muerta, ¿Y salió? viva. ¿Cómo le da batalla? ¿A poco no? Gloria a Dios. Ahora, ese es un milagro. Testimonio de sanidad. Fue asmático. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Hermano, testimonio de sanidad. ¿Sí? Amén. Fíjese, testimonio de sanidad. ¿Sí o no? Maldiciones generacionales que se rompen. ¿Sí o no? Sanidad. ¿No? ¿Cómo que no? Como me dice, no me puedo doblar, hermano. Y luego lo veo ahí tirando patadas. A ver, hermano, sanidad. Amén. Ya está listo para tirar patadas el hermano. Sanidad. Una nada más, dije menos de un minuto, 2 segundos.
Bueno, antes de que naciera Abigail me habían detectado también un quiste en el ovario y algunas otras, así como anemia o infección de seguridad, pero después ya no me detectó nada. Nunca tuvo nada. Sanidad. Sus ojos. No los podía abrir. Estaba dormido, hermano. Sí, a ver, gloria a Dios. Sus ojos, sí, hermanos. O sea, Dios sanó los ojos de mi hermano. ¿Sí? La hermana Alejandra, ¿sí la conocen a la hermana Alejandra? ¿Sí? A ella le ha ido disminuyendo la graduación de sus ojos. La última vez yo le dije, mire hermano, ya ni gaste lentes, deje que Dios termine la obra. ¿Quién es ese hermano? Ok, fíjense bien, hermano, o sea, milagros que Dios ha hecho en su vida, vamos. Pues de Alexis, que ya la última vez estaba muy mal, y él lo se llevara al infantil y le dimos con usted, fue cuando apenas nos empezábamos a acercar. Que lo ungimos. Gloria a Dios. Milagros. Hace como 2 semanas me mareaba y se me quitó. Amén, gloria a Dios. Ya se me quitó. Que conste, hermana, ¿eh? Gloria a Dios. Dios hace la obra, ¿sí, hermano? Yo estuve desahuciado a los 19 años. Decía que no iba yo a llegar a los 26 años. Y ni le digo mi edad porque se espantan. Hermano, en verdad, a mí me desahuciaron a los 19 años. ¿Sí? Todavía no conocía a Cristo. ¿Sabe cómo me sané? Leyendo la Biblia. Después de leer por tercera vez el Nuevo Testamento y por 2 veces la Biblia, el Señor me habló y me dijo: servirás a Jehová tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y quitaré en medio de ti toda enfermedad. Y fui sano. Ahora fíjense bien, la sanidad divina lo hace merecedor. Dios le da regalos porque usted está pequeño. ¿Sí se entiende? Dios lo apapacha y le dice: órale, nada más para que vea que lo amo. ¿Sí? Ahí le va. Lo toca, lo sana, lo libera, lo restaura, lo provee, lo lleva de la mano como un padre. ¿Sí se da cuenta? Pero va a llegar una fase en que usted ya tiene cierta edad espiritual y entonces usted va a tener que pagar otro precio. ¿Sí? Es otra fase de búsqueda, iglesia. ¿Sí? Es otra fase de inversión de tiempo. ¿Sí se entiende? ¿Algún problema que usted diga, es que en esto yo como que si no veo la solución, hermano? ¿No? Como que si doy 2 pasos para adelante y como 10 para atrás. ¿Sí? Ahí tiene usted que invertir más búsqueda. Porque debe de haber más anhelo por las cosas de Dios. Cuando Dios lo vea totalmente comprometido, es más, yo le voy a decir, usted va a estar buscando a Dios a tal grado que ya ni le va a interesar lo que usted tiene. Y usted va a ver cómo el milagro ya ocurrió. Porque usted ya se deleita en el Señor, no está esperando a un genio que venga y le haga un toque. Usted se comprometió con Dios a tal grado que las cosas cambiaron totalmente. En verdad, es otro precio, es otro nivel. ¿Cuántos lo quieren? Nada más una hermana. Pues gloria a Dios por esa hermana. Pero, hermano, hay que invertir más tiempo. ¿Sí o no? Entonces, a ver, que pregunte, hermano. Dígale, ¿cuál es la duda de la hermana? Digo, pongamos bueno, yo tengo esta duda. Pongamos a la familia Reyes, toda esa familia Reyes fue liberada, fue sanada, tuvo maldición generacional. Sí. Y usted me mandaba, iba yo y lloraba por ella y ministraba, pues todo eso es, ¿cómo se puede llamar? Pues Dios los visitó. Ahora miren, la visitación viene. Recuerden al pueblo de Israel. Dios los condujo por el desierto, los guardó, los proveyó, los sustentó, sus ropas no se envejecieron, sus pies no se hincharon, sus sandalias no se desgastaron, dice la Escritura. Y después, ¿qué ocurrió? Andaban bailando la pelusa con Baal, ¿no? ¿Sí? Pues ellos nada más tuvieron una visitación, pero una conversión. ¿Se dan cuenta?
O sea, Dios se los manifestó. En los posteriores tiempos, dijéramos, ellos no se rinden, o sea, se van a ir al infierno. Sus almas van a regresar, hermano, ¿después de qué? ¿Después de qué? De la segunda venida de Cristo, ¿sí, hermano? Cuando venga el juicio del trono blanco. Entonces ellos se van a levantar y esos cuerpos que van a estar delante de Dios no van a poder decir no. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a ellos. ¿Sí? Entonces, vale, te toca el lago de fuego. Y se van al lago de fuego. Porque Dios se presentó a sus vidas. Pero ellos nunca quisieron de él. ¿Sí se entiende, hermano? Allá va a empezar a hablar cosas trágicas, hermano. No, eso es lo que dice la Biblia. En verdad, recuerden lo que dice la Escritura. La iglesia, hermano, el próximo evento que ya vamos a terminar las 5 lecturas, déjenme acuerdo. El próximo evento que vamos a tener nosotros dentro de la cronología de Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El arrebatamiento. El arrebato, ¿sí, hermano? Entonces dice que la iglesia va a ser ¿qué? Levantada, ¿sí, hermano? Cuando la iglesia es levantada, hermano, sí, nosotros vamos a estar ¿con quién? Con Cristo. Oído, toda la iglesia va a pasar al tribunal de Cristo. En esos 7 años la iglesia va a pasar al tribunal de Cristo. Y ahí es donde ellos van a recibir ¿qué? Sus recompensas, sus coronas. Y va a haber quien no va a recibir nada, pero no se perdió, pero no tuvo que darle a Dios, porque enterró ¿qué? Sus talentos. ¿Sí se entiende? Entonces, ellos van a estar ahí, hermanos, pero no van a recibir nada, y los que recibieron las coronas van a decir, a ti, oh Dios, y a ti, Rey, son las coronas, porque fue por ti y para ti, y es por ti que yo tengo esto. O sea, vamos a reconocer que nosotros no tenemos y que a Él es. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas coronas le quiere dar al Señor? ¿Las 5? O usted dice, pues ya depende que llegue, ¿no? No, pues tiene que cambiar ese pensamiento. Usted tiene que ir, al menos la corona de la vida, quiere decir que se consagró, ¿no? Que tuvo temor de Dios. Ahora, fíjese bien, hermano, en ese periodo, ¿sí? De 7 años que la iglesia va a estar ahí, ¿sí, hermano? Se va a casar la iglesia con el Cordero, ¿sí? Ahí van a ser las nupcias. Pero después de esos 7 años, aquí en la tierra, ¿qué va a haber? La tribulación y la gran tribulación. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? Ok, y la iglesia, feliz. ¿A poco no? Pero en la tribulación, ¿sí, hermanos? Van a estar los 144,000. ¿Qué creen que van a estar haciendo? Predicando la palabra de Dios. Y el pueblo judío se va a salvar, ¿sí? Y les van a cortar a todos la cabeza. Órale, se van al cielo. Ahí a poco no se oye así como muy de ¿qué película le podrá comparar a esto? No, nada de eso. Sí, pero o sea, los van a decapitar, hermanos. Los van a decapitar porque dice que les van a decapitar, ¿sí? La Escritura dice que fueron decapitados, ¿sí? Entonces después vienen ¿qué? Los 2 testigos. ¿Sí o no, hermanos? En verdad, ¿sí han leído Apocalipsis o no? Porque me quedan viendo así como diciendo, ay, hermanos, que no sé en dónde voy, ¿sí? Pero, o sea, todo eso va a acontecer aquí en la tierra, ¿sí, hermanos? Va a pasar la tribulación, después la gran tribulación, vienen todas las cosas, la iglesia ya no está, pero los 144,000 están predicando en esas 10 colonias, ¿sí? O en esas 10 naciones que se van a levantar. El anticristo va a surgir ¿de qué? De todos aquellos grupos que originaron, ¿sí? El imperio romano, ¿sí, hermanos? Porque recuerden que de ahí va a salir un cuerno. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Sí, de veras? Bueno, ya no les voy a enredar más. Llega el día, hermanos, sí, en que se reúne el ejército de los 200 millones. ¿Sí, hermanos? Llega el día de los 200 millones y entonces ellos vienen a pelear ¿contra qué? Contra Cristo. ¿Sí, hermanos? Y dice que el Señor baja ¿con quiénes? Con sus santos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros.
Ay, Señor, gracias. Ya con eso. Gloria al Señor. O sea, baja con sus santos. Entonces la iglesia viene y pelea en la batalla del Armagedón. Pero dice que el Señor los va a destruir ¿con qué? Con el espíritu de su lengua, o sea, de su boca. La espada nos va a destruir a todos. Yo no sé cómo me imagino esa batalla, hermanos, pero vamos a estar ahí. Gloria al Señor. Ven, esperemos que sí. Vamos a estar ahí, hermanos, ¿sí? Sí, o sea, vamos a estar ahí. Y entonces, hermano, vamos a llegar y mire, la iglesia se queda en la tierra. ¿Cómo ve desde ahí? ¿Ya no le gustó? Aquellos seres queridos que se fueron y murieron en Cristo, usted los va a ver. Y vamos a tener el milenio, ¿sabe? Termina el milenio y dice que es suelto otra vez el diablo. ¿Sí? Ahora, Satanás vuelve a ser soltado. ¿Pero para qué cree? ¿Para qué? Engañar. ¿Para qué? Engañar. Pues bueno, esa es la chamba del diablo. Para ser destruido. Va a ser destruido, va a ser arrojado al lago de fuego. ¿Sí, hermanos? Pero en ese momento, ¿sí, hermanos? Desciende, ¿qué cree? No, mentira, se ejecuta el juicio del trono blanco. ¿Sí, hermanos? Viene el juicio del trono blanco. Entonces todos los que murieron sin Cristo se levantan, sus almas están ahí. ¿Sí, hermanos? Sus cuerpos están ahí. ¿Sí? Todos sin excepción. Y ahí ya no va a haber súplica para el Señor porque tuvieron su tiempo antes de Él. ¿Sí? Y entonces todos ahí, ay, espero que no sea así, pero su familiar que no quiso de Cristo, usted lo va a ver ahí cómo se va a infierno. Ahora le toca al pueblo. Porque ahí ya no va a haber manera de arrepentirse. Por eso es que usted debe de predicarles ¿cuándo? Ahora, ¿verdad? Hoy es el tiempo de predicar. Mientras todavía estemos aquí, hay tiempo. Si usted supiera la dureza de corazón, hermanos, que hay en las gentes hoy en día, aprovechando el próximo sábado nos toca evangelismo, ¿en dónde? Aquí en Chimalhuacán. Ahí le comenta a mi hermana Marisol, le habla por favor por teléfono. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el próximo sábado nos toca evangelismo aquí en Chimalhuacán, hermana Marta. ¿Sale? Okay. Vamos a estar evangelizando, pero la gente ha estado con un corazón totalmente cerrado, endurecido, en verdad. Y es triste, pero como le decía yo a los hermanos, nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos pidió. Tenemos que seguir trabajando, aunque la gente esté endurecida. Vamos a hablarles de Cristo y vamos a tenerles que orar más, meternos más en la búsqueda del reino para que conozcan a Jesús. ¿Sí? O sea, nuestro objetivo es hacer discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, hay muchas cosas, hermano, ¿sí? Que hoy en día podemos ver. Pero bueno, después de ese juicio del trono blanco dice que viene la ¿qué? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y su nombre nuevo. Y ahí usted va a vivir por toda la eternidad. ¿Sí? Todo eso, ¿por qué salió? Porque somos dignos, no solamente de recibir ¿qué? La sanidad, la liberación, la provisión, porque Dios nos restauró. Ahora fíjese bien, usted vive la justificación, vive la santificación, usted es merecedor de ¿qué? De ser sanado por la obra de Cristo. Ahora no solamente usted puede ser sanado, escúchelo bien, también puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Vaya usted rápidamente a Hechos capítulo 2 en el verso 39. Hechos 2, verso 39. Esta me pasé del tiempo, por eso se está viviendo. Hechos 2, verso 39. Por favor, Jonathan. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Amén. A ver, hermana Carmen, traducción viviente.
esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén. ¿Y de qué promesa está hablando? No precisamente de la salvación, sino del don que recibieron ahí. Sí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamará. Amén. Ahora, ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque está hablando de una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que serían investidos de qué? De poder dentro de no muchos días. Y entonces dice que vino el Espíritu Santo. Dice que entró a la casa y llenó la casa de un viento recio, ¿sí o no? Y sobre cada uno de los que estaban ahí se sentaron lenguas como de qué. Y entonces hablaron nuevas lenguas, ¿sí o no? Entonces las lenguas, vino una visitación en el año de 1900 y por el año de 1906 surgieron misioneros que llegaron a todos los lugares del mundo, ¿sí, hermanos? Y predicaron el Evangelio con poder, ¿se entiende, hermanos? Respaldando el Espíritu Santo. Entonces, esa es algo que el Señor trajo como una visitación en el año de 1900, ¿sí, hermanos? Por lo cual ahora la iglesia debe de entender lo que es la doctrina de bautismos o del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí, hermano? Y por consiguiente y último, la segunda venida de Cristo, que es la que le acabamos de hablar, ¿sí, hermanos? Amén. Entonces, cuando yo entiendo esa realidad, entonces mi vida tiene un perfil doctrinal, esencial, vital, básico. No solamente compete a las 5 doctrinas, como yo les decía, sino realmente, hermanos, sí, debe de tener todo lo que es la base de fe, ¿sí, hermano? Todo lo que es la base de fe, es decir, hablar del pacto, hermanos, sí, hablar de todas las ordenanzas que hay dentro de la vida cristiana, las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. ¿Ya hizo su tarea? ¿Sí? ¿El Salmo qué? 119. ¿Ya la hizo? Eso es todo. ¿Ya la hizo? Voy a la mitad. Apúrese, hermano, porque ya casi es martes. O sea, pero es hasta el otro, hermano. Pero bueno, sí, ¿no? Sí, hermanos. O sea, tiene que poner cuántas veces, dice ahí. O sea, todas las ordenanzas, hermano, que hay, sí. Y que como iglesia, ¿perdón? Sí, bueno, ya les diremos ese día. ¿Sí? Así está, hermano. Falta que me diga, de estos hay tantos, ¿verdad? Y pues lo está grabando José, entonces ya para qué la tarea. Entonces, ay, gracias al Señor. No va a tener que volver a hacerlo, hermano. Entonces, fíjense bien, hermano, todo eso para nuestras vidas como creyentes es esencial. ¿Sí se entiende? O sea, si yo entiendo esta base como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, en mi vida cristiana yo siempre estaré manifestando luz. O sea, las tinieblas no podrán conmigo, la oscuridad no me podrá vencer, porque Cristo me lleva a vivir una vida victoriosa. Amén, mi hermano. Póngase de pie. Señor, aquí. Dígale, Señor, aquí está mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu cuidado contigo. Gracias, Señor, por dar mi vida, por ministrar, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, por la vida de tus hijos. Gracias, Señor Dios, porque eres tú de los manos. En cada momento, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque eres tú llevando a cabo tu perfecta voluntad, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, esta extensión de tu cuerpo, esta parte de tu reino. Espíritu Santo, ministra sus vidas, ministra sus corazones. Señor, quebranta todo aquello que tú no hablaste para ellos. Quebranta todo aquello, Señor Padre, que tú no has deseado para sus vidas. Enciende un fuego, toca su entendimiento, dales gracia, dales entendimiento. Venga, Padre, Señor, ese espíritu de revelación y sabiduría. Señor, ellos puedan, Padre, Señor, tener esa hambre, esa sed. Gracias, Señor Padre, porque tú eres derribando toda artimaña del maligno, Padre, y eres
trayendo a quitar toda trampa que el enemigo ha querido traer a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te rendimos el honor y la alabanza, porque tú vives y reinas, Señor Padre, porque tú gobiernas en sus vidas. Declaramos salud, bendición, unidad, Padre, prosperidad, Padre Señor, en sus negocios, en sus comercios. Padre Señor, que tu reino se establezca en sus hogares, que tu reino se establezca en sus vidas. Señor Dios, Padre, sea quebrantada toda obra del mal. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor Padre, porque eres tú llevándonos a un crecimiento y a una vida vencedora, victoriosa. Señor, abre sus ojos para que ellos puedan entender, Padre, lo que tú has hablado para sus vidas. Abre sus ojos, Señor Dios, para que ellos puedan ver, Padre, Señor, lo que tú planeaste para ellos, Señor Dios. Y Padre, Señor, quita, Señor, todo exceso de carne, Señor, Padre, en sus oídos, para que sean dóciles a tu voz, Señor. Trae ese corazón, Padre, entendido, Padre, Señor, para que no sean llevados cautivos y puedan, Padre, Señor, llegar a la meta. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada hogar, cada familia, y te pedimos, Señor Padre, que tu reino se establezca sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu infinita misericordia. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor.